La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a iniciar hoy un tema que es conocido, pero a la vez nos pone muchas incógnitas. Nos pone a dudar muchas veces. Y es el tema de la Santísima Trinidad. La Trinidad, pues la conocemos, que es un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, debemos empezar a conocer uno por uno y luego entender por qué son uno solo. Caso que vamos avanzando, vamos entendiendo por qué la Trinidad es un solo Dios. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, vamos a hacerlo de una manera que se pueda entender. Para esto, entonces, vamos a comenzar hablando de la primera persona. La primera persona es el Padre. Lo vamos a conocer y lo vamos a distinguir como la persona creadora. Antes de todo no fue creado, siempre ha sido, siempre ha existido. Pero ¿cómo se da a conocer el Padre? El Padre se da a conocer con el nombre de Yahvé, o yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Yo soy significa el ser supremo, el ser entero, el complemento del todo, el todo. Eso significa el yo soy. Y ese es el nombre de Yahvé. Algunos le dicen Jehová, pero está mal pronunciado y mal escrito. No es pronunciar Jehová, porque en las lenguas antiguas no se pronunciaba así, se pronuncia Yahvé. Entonces, empecemos a diferenciar el nombre. Si en tu Biblia tienes la palabra con J, Jehová, ya sabes que tienes una Biblia protestante y hay que cambiarla por una donde al Padre se le llame Yahvé. Lo escriben con la Y de yuca, la A, la H, la A, la B pequeña o la V y la E, con tilde en la última E o en la E. Ese es el nombre del Padre, Yahvé. Lógicamente que hablar del Padre también es hablar del Hijo y hablar del Espíritu, porque los tres están siempre juntos. Eso es lo que vamos a ver al final de este periodo de catequesis, donde iremos avanzando en cada catequesis hasta que complementemos y entendamos cómo está unido la Trinidad. Hablar del Padre, entonces, es hablar del Creador, es hablar de la persona primera, digamos, la primera presentación de Dios, la primera presentación conocida ante la humanidad, que presenta ante la humanidad como el yo soy. Entonces, es la primera vez que se conoce de Dios. Nuestro padre Abraham lo conoce. Antes de él se creían en varios dioses, eran politeístas. Ya con Abraham, al conocer a Yahvé, conocer su voz, empezamos a ser monoteístas, un solo Dios, a creer en un solo Dios que tiene tres personas en él. No se vayan a confundir. Vamos a comenzar entonces. Ese Padre, ¿quién es el Padre? Padre, ya conocemos su nombre, ya sabemos qué significa el ser completo, por eso se llama soy. Ese soy significa el complemento del todo. Todo en él, todo para él, todo por él. Ese es el ser. Eso en algunas partes se le conoce o se le llama como el ser supremo, porque es el que
tiene la plenitud del ser. Para conocer al Padre, entonces, inicialmente fue la primera persona de la Trinidad que se conoce o se da a conocer. Lo empezamos a conocer desde el libro del Génesis, en la creación, hasta el libro de Malaquías, en la Biblia. Entonces, los libros que se encuentran entre el Génesis y Malaquías, esos libros nos van a hablar del Padre, de la primera persona de la Trinidad, anunciando también al Hijo y vivificando el Espíritu, porque desde el primer capítulo de Génesis se habla del Espíritu de Dios. Entonces, ya empezamos a denotar que el Espíritu siempre ha sido también. Y en el primer capítulo de Génesis se habla del hombre, que es Cristo. Entonces también ha sido siempre. La Biblia nos va a dar a entender la Trinidad dividiéndola en tres partes de la Biblia. La vamos a dividir en tres. Uno, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Dos, el Hijo, desde Mateo hasta Juan. Desde Mateo hasta Juan, es decir, los libros de los 4 evangelistas. Y el Espíritu lo vamos a entender y a conocer desde los Hechos de los Apóstoles hasta el libro del Apocalipsis. Entonces podemos ahondar en las Escrituras para conocer un poquito más de el Padre, luego vamos a ver al Hijo y luego el Espíritu. Pero desde el principio, en el primer capítulo de la creación, en el capítulo de Génesis 1, siempre va a estar mencionado el Padre, mencionado el hombre, que es el Hijo, y mencionado el Espíritu, que en aquel tiempo decía que era un viento que soplaba sobre las aguas. Bueno, el Padre entonces lo conocemos como el Creador. En el Antiguo Testamento, que es el que va desde Génesis hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la acción directa del Padre con el hombre. En el Génesis vamos a encontrar la acción de la creación de Dios. El Éxodo va a encontrar eso, el paso y la búsqueda de la salvación de la tierra prometida. La historia de Dios con los reyes, la historia con todos aquellos profetas a quienes el Señor fue eligiendo. Se le llama el Señor. ¿Por qué se le comienza a llamar al Señor? Porque el Señor se le decía al Ser Supremo, al Supremo Padre. En aquel tiempo no se le podía llamar Padre a los terrenales, no se podía decir Padre. ¿Por qué? Porque se reconoce a un solo Dios, al Padre, al Creador, a mi Señor. Entonces no se le podía estar diciendo grandezas a quienes no se las merecían. Algunas veces las utilizaban en otras religiones o antiguamente para denotar la nobleza o para denotar a las personas de la nobleza. El Padre entonces lo vamos a conocer desde allí y es posible que se califique como un Padre castigador. Un Padre que castiga, un Padre que exige o un Padre que le exige a su pueblo y que le manda leyes y que le impone leyes. Pero en realidad el Padre siempre ha sido misericordioso. ¿Y por qué sabemos que el Padre siempre ha sido misericordioso? Porque nada se mueve sino el Padre. Es decir, hay 3 personas, pero el Padre es el que decide. En la persona del Padre se toman las decisiones reales. Dios es la persona del Padre
hace las cosas. Inicialmente hablando desde el Génesis hasta Malaquías. Siempre es la persona del Padre la que actúa. Allí en estos libros vamos a encontrar la acción directa de Dios, del Padre, del Señor, de Yahvé. Y se le llama Yahvé Dios. Allí en estos primeros libros, que se conocen como el Antiguo Testamento, no se va a ver la acción del Hijo, no se va a ver la acción de Cristo, del Cristo. Y pocas veces se denota la acción del Espíritu Santo. En la acción del Padre en estos libros vamos a encontrar la acción de los ángeles. Entonces podemos empezar a determinar que el Antiguo Testamento, que era aquellos escritos que servían de inspiración a los judíos, y recordemos que Cristo nace en la tradición judía, y debía nacer allí porque allí era donde estaba anunciado el Cristo. El Padre siempre ha sido misericordioso. Empecemos por qué. Primero, por la creación. La creación se da por misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir la misericordia? Un corazón abierto a las miserias de los demás. Es decir, solo Él tiene la verdadera perfección y se la puede brindar a otros. Entonces, el primer acto que hace Dios de bondad es la creación. Y lo tenemos entonces allí en el Génesis 1. Es el primer acto de bondad. El pueblo comienza a creer después en Él. Él se manifiesta al pueblo, quiere brindar la salvación, quiere que el pueblo humano, su creación humana, esté siempre al lado de Él. Esa es su voluntad. Siempre ha sido su voluntad. Y como siempre ha sido su voluntad, siempre ha elegido sus profetas. Y siempre ha ido en pos del bienestar de la creación humana. Por eso sabemos que no es un Dios castigador, aunque muchas veces en la ley y en esos primeros libros lo pueden notar como un Dios fuerte y castigador, pero en realidad no lo hace así. En realidad no lo hace así. En realidad Él lo hace porque la voluntad siempre de Él es tener la creación a su lado. Por eso elige los profetas. Por eso comienza entonces el anuncio de un solo Dios y la fe en un solo Dios. ¿Qué pasaba antes de Abraham? Antes de Abraham, cuando Dios, pues la creación ya le había dado, pero Dios no se había manifestado a esa creación como único y verdadero Dios. Entonces por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe. Por eso comenzamos a saber que Abraham es nuestro padre en la fe, el anciano en la fe, y que recibe por primera vez la manifestación de un solo Dios. ¿Qué pasaba antes? Hay religiones mucho más antiguas que la religión judía. Hay religiones mucho más antiguas que ella. Esas religiones eran las religiones romanas, los paganos, incluso los budistas y otras religiones que estaban mucho antes, en culturas mucho antes de que Abraham tuviera ese encuentro primario con Yahvé. Al tener ese encuentro primario con Yahvé, comienza entonces el camino de la redención. Es lo que quiere Dios. Quiere que el pueblo que ha creado, que los seres que ha creado a su imagen, estén siempre con Él. Esa siempre es su voluntad. El Padre es el que lo determina. Todo lo hace el Padre. Todo va al Padre y todo ha salido del Padre. Así es que lo debemos entender el Padre. Es el que todo lo hace, todo lo determina, todo sale de Él
y todo debe regresar a Él. Por eso se llama el Ser Supremo, el Yo Soy, porque todo debe volver hacia Él, hacia la plenitud del ser, de la existencia y del todo, cubriendo también la nada, porque muchas personas dicen, bueno, y la nada también la cubre el Señor, cubriendo también la ausencia de las cosas, la nada es la ausencia de las cosas, la nada, ausencia de cosas, pero en esa ausencia también está Dios. Y entonces me digan, ¿y por qué? Porque esa ausencia también se la inventó Él, también la creó Él. Entonces, incluso allí está su obra, incluso allí está su obra. Dios creador, desde el Génesis. En el Éxodo comienza entonces desde el Génesis, y desde el Éxodo, los primeros libros, comienza la historia de esa redención. Comienza la historia de la manifestación de un solo Dios verdadero hacia su pueblo. Otras religiones pues no lo quisieron aceptar así. Mas, sin embargo, siempre aceptan un Dios supremo, un ser supremo. Y a la final pues terminan aceptando a Dios. Otros lo conocieron diferentes dioses porque el hombre siempre ha querido darle explicación a lo supremo. Pero se ha revelado la verdad, y se ha revelado la verdad desde aquellos tiempos. Y una vez esté revelada la verdad, estén sus misterios revelados, pues ya el que no cree es porque no quiere, simplemente, no porque no sea una verdad tangible, sino porque no se quiere creer en ella. Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, no quiere decir que en otras partes, en otras religiones está la verdad, no, la verdad ya es tangible, pero otros no quisieron creer. Empieza entonces siempre el camino de la redención. Luego elige a Moisés para que su pueblo no se esclavice, mas sin embargo su pueblo ya es creyente en un solo Dios verdadero, pero no oran con el Espíritu, aunque lo que los hace orar realmente es el Espíritu de Dios, siempre ha estado allí. No oran con el Espíritu, ni mucho menos con el camino de Cristo, porque aún era apenas anunciado el Redentor, no había llegado el Redentor, que es Cristo. Entonces todo esto empieza la historia con solamente el Padre. Al Padre le pedían, porque sabían su poder y porque conocían su poder, lo veían como un Dios guerrero, como un Dios que los acompañaba en las guerras, como un Dios que estaba del lado de los buenos y en contra de los malos, como un Dios que premiaba a los buenos y que castigaba a los malos. ¿Y por qué se veía así? Recordemos que venían muchos años antes creyendo en otras clases de dioses, dioses de la guerra, dioses del sol, dioses de la ternura, dioses del amor. Pues se creían muchas clases de dioses, y entonces para empezar esa transformación en esa fe no era nada fácil entendible para los hombres, no era muy fácil entendible para los hombres. Entonces ellos comenzaban una especie de comparación. Bueno, si creemos en un solo Dios, entonces es el Dios que nos va a servir para la guerra. Entonces es el Dios que nos va a ayudar a luchar. Entonces es el Dios que nos va a ayudar a amar. Entonces es el Dios que nos va a ayudar a amar, a conseguir. Es el Dios que nos va a bendecir en las cosechas. Es decir, lo que estaban haciendo en la antigüedad era uniendo todos los dioses y todas sus creencias en uno solo. Por eso vamos a encontrar en estos pasajes, desde el Génesis hasta Malaquías, pasajes muy parecidos como a dioses de guerra, pasajes muy parecidos como a dioses castigadores, pasajes muy parecidos como a dioses que bendicen las cosechas. Y lo que se estaba haciendo era uniendo todas aquellas
creencias que se tenían en uno solo. Y en realidad lo hace uno solo. Pero para ellos transformar esto no fue fácil. Para los profetas tampoco fue fácil. Por eso se necesitaron varios profetas. Por eso el Señor iluminó a varios, no solo a uno, sino a varios. Entre ellos Elías, Isaías, Jeremías, Amós, y así, y varios que vas a encontrar en estos libros. ¿Por qué varios? Porque se necesitaba predicar y hacerse dar a conocer en diferentes espacios y en diferentes tiempos. Y quería hacerse conocer como el Ser Supremo, único y verdadero, sin que necesitaran del sol, de la luna, de Afrodita y de todos aquellos otros dioses que tenían en sus mentes. Los griegos tenían bastante deidades. Ellos pensaban en el dios rayo, que era Zeus. Ellos pensaban en todo, para cada cosa tenían un dios. Convertir eso al monoteísmo era una tarea difícil. Cientos de años, miles de años antes de Cristo, incluso cientos de años antes de Abraham, convertir una creencia de años, empezarla a convertir en un solo Dios, no era una tarea fácil y a veces poco creíble. Entonces viene la manifestación de Dios, que la hace por medio de los ángeles, primero de los profetas y por medio de los ángeles. La manifestación del Padre se da siempre por medio de los ángeles. Por eso el Padre crea ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Los ángeles son seres celestiales creados por Dios, al servicio de Dios, inicialmente. Luego lo pone al servicio del Hijo de Dios y luego al servicio de sus hijos. Y eso lo vamos viendo pues a medida que vamos viendo el Espíritu Santo y a Cristo. Dios actúa entonces en los principios por medio de los ángeles. Entonces aquellos profetas enseñaban esta acción de Dios. Comenzaban a enseñar ese verdadero Dios. Ese Dios que les brindaba todo lo necesario. Ese Dios que les daba todo lo necesario sin necesidad de acudir a nadie más. Llegaban las manifestaciones de los ángeles incluso en las guerras. Los reyes invocaban a Dios, pedían a Dios que les ayudara en las guerras. Y data en aquellas escrituras que un solo ángel destruyó a 1000 enemigos en una noche. Lo que quiere decir que era la acción de los ángeles. Así lo asentaron, así lo creían y así lo testiguaron. Luego, actuaba por medio de sus profetas. Curiosamente, al Padre nadie le ha visto. Curiosamente, al Padre nadie le ha visto. Y por eso es que muchas personas dejan de creer en la Trinidad simplemente porque al Padre nadie le ha visto. Estamos hablando, lógicamente, en esta tierra. Estamos hablando en este mundo. Al Padre nadie le ha visto. Y son palabras del mismo Cristo después. Dice, pues al Padre nadie le ha visto, sino aquel que viene del Padre. El hecho de que no se le haya visto no es que no esté datada su acción durante todos los tiempos. Moisés lo ve como una zarza ardiendo. Y allí es donde expresa su nombre y le dice, ¿quién eres? Yo soy. Dile a todos que yo soy. Y así se expresaba Moisés, el yo soy.
Eso significaba el Yahvé, el yo soy. Siempre el Padre, aunque no lo hayan visto, su acción se ha enmarcado en la humanidad. Entonces, ¿cómo ver al Padre? ¿Cómo conocer al Padre? Es muy sencillo. Comienza a leer desde el Génesis hasta Malaquías. Y ahí vas a ver las acciones del Padre. El libro de Reyes va a notar, Reyes 1 y Reyes 2, va a notar muchas acciones de Dios con ellos, precisamente con la acción de los reyes. Los reyes eran ungidos reyes por acción divina. Y se entendía que los reyes judíos eran reyes por elección de Dios. No eran reyes por elección del pueblo, sino por elección de Dios. Se comienza ese camino de salvación. El Éxodo, que así se llama el libro de Éxodo, significa paso, camino del desierto, camino hacia la tierra prometida. Ahí se encuentra la historia de Moisés y toda esta generación que camina en busca de la tierra prometida. Y se ve la acción del Padre directamente. Porque Moisés, habiendo hablado con Dios, sin verlo, lo entiende y le obedece. Y entonces Moisés comienza el camino de la ley. Ya con Moisés empieza Dios a moldear el camino de los hombres hacia él, a darles a entender cómo buscarle, cómo agradarle a Dios, a darles a entender cómo llegar a él. Y nacen entonces la ley mosaica. La ley mosaica es una ley que se le da de parte inspirada por Dios, pero que la escribe el hombre, Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo comience a agradarle a Dios. ¿Y para qué agradarle a Dios? Porque siempre la voluntad de Dios es que sus hijos o su creación esté con él. Ese es el camino de los profetas. Enseñar. El camino de un profeta es construir, destruir el mal. Destruye, construye. El camino de un profeta es anunciar. Entonces, elige los hombres. La acción de Dios se da por medio de los hombres y desde todos los principios. Tenemos dos accionarios del Señor, los ángeles y los profetas. Los profetas sanaban en el nombre de Yahvé. Los profetas liberaban en el nombre de Yahvé. Anunciaban en el nombre de Yahvé. Lo hacían siempre en el nombre de Yahvé. Ahí empezamos a conocer la acción del Padre. Todo para Él. Todo hacia Él. Y todo al final debe converger en Él. Y así nos lo anuncia toda la historia de la salvación. No se ve y nadie lo ha visto en esta tierra. Así son las palabras de Cristo. Y los profetas le decían, lo escuchan, escuchaban su voz. Se llenaban de Dios, de su espíritu, del espíritu que en ese tiempo daba el Padre, sin ser el espíritu que dio el Hijo, sino el mismo espíritu del Padre, la acción del Padre en la primera humanidad que lo conoce.
Por eso sabemos que el Espíritu siempre está con él. Por eso sabemos que allí hay una acción diferente. Se puede ver como un castigador. En algunas ocasiones podría verse como un castigador, pero en realidad no era un castigador. O realmente nunca lo ha sido. Sino que era un Dios de ley, de reglas, de leyes. Y los hombres, como en el caso de Moisés, hacían cumplir esa norma, esa ley. Pero ¿por qué se dieron esa ley mosaica? Esa ley mosaica, que así se conoce, esa ley se dio en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Esa era la ley, esos eran los libros de la ley. Y en esa primera parte de la ley, el hombre lo que buscaba era agradar a Dios, obedecer a Dios para ser aceptado por Dios. Es decir, siempre ha sido la motivación que Dios quiere en el hombre. Que lo acepte, que le busque, que le respete y que llegue otra vez a él. Esa siempre ha sido la historia de la salvación desde la antigüedad de los judíos. Habrán momentos donde tú leas, sobre todo libros como los Reyes, donde hay guerras, donde los reyes piden a Dios ser auxiliados en las guerras y Dios los auxilia. Y entonces podría denotarse como un Dios castigador. Y entonces, ¿por qué la ley mosaica coloca el castigo? La ley mosaica coloca el castigo y tiene castigos fuertes y tiene castigos duros. Estamos hablando de los castigos de los judíos. Y recriminaban duro porque en aquel tiempo la fe les hacía creer en cualquier Dios y tú elegías un Dios y hacías lo que quisieras. Y realmente no había orden. La justicia se impartía simplemente el que quería impartir justicia y era el más fuerte. Y era la ley del más fuerte y ya. Entonces, no solamente está las leyes para agradar a Dios, sino la ley para unir el mismo ser humano. Las normas para que el ser humano comience a respetar al ser humano y comience una convivencia en este mundo. Por eso los que estudian derecho ven esa ley mosaica, la primera ley mosaica que tiene realmente y que ahonda en un orden a Dios, al ser humano. Es una ley donde empieza a darle orden al ser humano. Pero ese castigo, y eso es lo que tenemos que aprender hoy, ese castigo y esa ley castigadora no viene de Dios. Dios elige a Moisés y Moisés en la sabiduría, con la inspiración que Dios le da, él toma la decisión de poner estas normas. Porque era difícil, completamente difícil, predicar un Dios y la gente haciendo lo que quisiera. Entonces, lógicamente que se tornaba difícil esa predicación y esa fe. Y en el entendimiento que Dios le da a Moisés, Dios le da la ley, le da la norma, los 10 mandamientos, pero Moisés los acomoda a los castigos, le acomoda los castigos. En ninguna parte Moisés dice que Dios dijo amar a Dios sobre todas las cosas y que si no lo ama lo apedreen. No, no dijo así. Lo que pasa es que ya el entendimiento de Moisés le empieza a dar un orden humano para el cumplimiento de la ley divina. Y allí es donde empieza a verse como un Dios castigador.
pero no es una acción del Padre, es una acción del hombre en autoridad para poder hacer llegar a los hombres al Padre. La forma que tomó Moisés para poder hacer esto se apoyó en el miedo. Él se apoyó en el miedo. Entonces, la primera parte de la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, vas a ver que se mete el miedo del castigo. Y como Moisés mete el miedo y mete esta ley, entonces los nuevos profetas, los profetas que vienen luego, comienzan a utilizar la misma fórmula, el castigo. Y los judíos comienzan a crearse una fe de un Dios que si no estamos con él nos va a castigar. Y que los que nacen enfermos son para castigo de Dios. Y que los que nacen sordos son castigos de Dios. Que los que nacen mudos son castigos de Dios. Ese fue un error realmente que comete Moisés, pero a la vez era la manera de poder enseñar a Dios. Por eso se hacía necesaria la llegada del Hijo, para ya mostrar el segundo rostro de Dios. El primer rostro de Dios, cuando tú lo leas, lo vas a encontrar como un Dios exigente, lo vas a encontrar como un Dios castigador. Incluso lo dice, te castigaría a ti y a toda tu descendencia. Habla del castigo. Incluso destruye a Sodoma, a Gomorra. Incluso viene el diluvio universal. Y entonces, en aquellos primeros libros se empieza a ver como un Dios castigador. Es un Dios misericordioso. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con esta misericordia de Dios? Que la acción del hombre, porque Dios pone autoridad en el hombre, la acción del hombre busca la manera de poder hacer entender el camino de Dios. Y esa manera que encontraron fue la manera del castigo, el premio y el castigo. Y realmente es una manera que se quedó todo el resto de la vida, porque hoy en día un papá para criar un hijo utiliza lo mismo, el premio y el castigo. Y esa ha sido realmente la costumbre humana desde ahí. ¿Qué papá no premia a sus hijos cuando hacen las cosas bien? La mayoría los premia. Pero ¿qué papá cuando hace las cosas mal no los castiga? Entonces, nos dice precisamente en estos primeros libros, el Eclesiástico nos dice que la corrección es parte del amor. Corregir a tiempo es parte del que ama. Quien no corrige no ama. Porque quien no corrige es porque no le interesan los errores de a que usted quiere. No le interesa si cae en el bien o cae en el mal. Por eso la corrección es parte del amor. Y por eso el Padre ama. ¿Qué es lo que pasa cuando en la antigüedad los judíos veían como castigador? Porque no veían esta parte, que la corrección es parte del amor. Nadie corrige al que no ama. Si usted ve a alguien que está cometiendo un error y usted no ama a esa persona, no lo va a corregir ni lo va a aconsejar. Pero si es tu hijo, si es tu hija, inmediatamente lo vas a corregir. Incluso va a imponer ciertos castigos para que esa persona enmiende su error.
Solo el que ama hace una verdadera corrección. Y allí aprendemos también que solo se aprende de aquellos a quienes amamos. El pueblo empezó a aprender de Dios porque comenzó a amarle. Y el pueblo comenzó a aceptar al Padre porque comenzó a sentir su bondad. El diluvio no fue más que una decisión de Dios que se tomó para que volviera a haber una nueva oportunidad. Muchas personas dicen, el diluvio no existió. Mire, la palabra del Señor no miente. Lo que está plasmado allí es completamente cierto. A veces es difícil creerlo, sí. Pero es que el entendimiento humano no alcanza a entender la grandeza de Dios. El entendimiento humano no alcanza a comprender las cosas que Dios puede hacer. Y el entendimiento humano intenta dar explicaciones humanas a algo que no es humano. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cómo puede un cerebro humano que solo conoce lo humano y que siente como humano entender a Dios que solo es espíritu y no materia? No le queda fácil. La única forma del ser humano entender a Dios y comprender a Dios es dejar que el mismo Dios se lo dé a entender. De resto, no. Y ese entendimiento lo conocemos en el libro de sabiduría, que es donde el hombre se deja llevar del Padre, y ese libro está en los primeros libros, entonces se deja llevar del Padre para poderle entender. Y entonces escribe estos libros de sapiensales, este libro de Eclesiástico y el Eclesiastés, con tal fin de ¿qué? De demostrar el camino para que las personas lleven una convivencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si ustedes leen esos libros, de pronto hay guías muy duras. De pronto vas a encontrar allí que dices que un amigo es un tesoro y debes valorar ese amigo, quererlo y amarlo y cuidar de su amistad, porque son pocos los amigos realmente. Dice que no hablen tanto, que dejen la lengua quieta. Y tú en aquellos libros vas a encontrar esos consejos que son cortantes y tajantes. Porque en ese tiempo había que hablar así. Porque en ese tiempo las personas no entendían tan fácil. Hoy en día es más fácil porque el hombre ha evolucionado. Ha evolucionado en su memoria. Ha evolucionado en su entendimiento. Ha evolucionado en tecnología. Ha evolucionado mucho. Y esto abre campos a ver el mundo más fácil y de una manera diferente, más crítica o más entendible. Pero a la final terminan entendiendo menos a Dios. Ahora, en aquel tiempo hablaban de esa manera. En aquel tiempo tocaba ser cortante y tajante. Y les tocaba ser así porque de otra manera no lo entendían. Uno, esas personas no sabían ni siquiera leer. Esas personas no sabían escribir todas. Esas personas no tenían mayor conocimiento de nada. No tenían mayor tecnología. Entonces, tocaba y eran personas tercas. Tocaba hablarles de esa manera. Pero si lo vemos 2000 años después, si nos retrocedemos a esos libros y los aplicamos ahora,
pues claro que vamos a decir que es un Dios castigador. Pues claro que vamos a entender que es un Dios que solamente exigía y exigía. Porque ya hoy en día pues vemos el mundo de una manera diferente. Hoy en día vamos a ver el mundo de una manera más entendible, más abierto a todos. En aquel tiempo no era así. Y por eso, aplicando esas escrituras a aquel tiempo, eran escrituras de un Dios de amor, no de un Dios castigador. Cuando guía a su pueblo, incluso lo alimenta con el maná que cae del cielo, que es pan caído del cielo. En un desierto y no les faltaba el agua. Esas eran las cosas que se veían increíbles. Pero para aquel tiempo era la acción del Padre, que lógicamente nunca ha dejado de actuar. Pero en aquel tiempo se denotaba esa acción del Padre, el conocimiento del Padre. Cuando leas esos libros vas a encontrar de pronto que se va a ver un Padre y un Dios lejano, un Dios lejos del pueblo, un Dios castigador, un Dios inalcanzable, intocable. Pero porque tú lo estás analizando con tu inteligencia de hoy en día. Pero si tú fueras una persona de aquel tiempo, no lo vería así. Lo vería realmente como ese Dios que le ayuda, que lo bendice, que le colabora, que cuando lo invocan y le suplican, está allí para responder. Y eso era lo que encontraban tanto los profetas como el pueblo. Cuando el pueblo suplicaba, encontraba respuesta. Cuando el pueblo pedía, encontraba respuesta. Y era en ese tiempo así. Y para ese tiempo, si usted tuviera el conocimiento de aquel tiempo, entendería que Dios Padre era un Dios bueno. Era un Dios a quien se podía acudir. Era un Dios a quien recibían de él lo que pedían. Hoy en día no se cree que se le puede pedir al Padre porque, como decía San Pablo más adelante que hablamos del Espíritu, o no se pide o no se sabe pedir. Hoy en día la tecnología, el nuevo conocimiento, el nuevo desarrollo humano ha alejado al hombre del Padre. Y entonces viene la crítica, no, es que el Antiguo Testamento era un Dios soberano, era un Dios lejano, no, nunca fue lejano. El Padre nunca fue lejano a sus hijos. El Padre nunca fue lejano a su pueblo. Actuaba por medio de sus profetas y actuaba por medio de sus ángeles. Pero nunca fue lejano. Nunca ha dejado de amar. No es que Dios Padre castigaba y Dios Hijo amaba, no. Que la misericordia solo se derrama con el Hijo, no. Que el Hijo siempre pertenece al Padre. Entonces, la misericordia siempre ha estado allí. La bondad de Dios siempre ha estado allí. Dependiendo del tiempo, es que se ve. Entonces, si ustedes quieren conocer más al Padre, pues sencillamente comiencen a leer despacio, con tiempo, no a interpretar, simplemente lean desde el Génesis, lo van a leer hasta Malaquías y van a ver todas esas acciones que hace el Padre. Pide que le hagan el templo, pide que le celebren fiestas, e incluso da las indicaciones correctas de cómo se le debe construir el templo. ¿Cómo quiere que se le construya el templo? Incluso en la bondad no permite que Moisés dude, porque Moisés llega a dudar de él y por eso no le permite ver la tierra prometida. Moisés hizo todo lo posible por llevar
el pueblo a tierra prometida, pero no alcanzó a verla. Esa es la bondad del Padre. Siempre ha estado allí, velando por ellos. Entonces se le pide que se celebre la fiesta de los ácimos, se le pide que se le celebre la fiesta de las cosechas. Y el pueblo celebra todas estas fiestas porque recordemos que están uniendo todos los dioses en uno solo. Y se necesitaba no quitar todas las costumbres que tenían. Porque era muy difícil hacer que quitaran todas las costumbres que tenían. La ley de Moisés se ve dura, pero para aquel tiempo fue la forma que pudo decidir para poder hacer que ese pueblo por lo menos tuviera respeto por ellos mismos, por lo menos tuvieran respeto por las cosas de Dios, por lo menos tuvieran respeto por el prójimo. Entonces, póngase a imaginar, si Moisés le tocó acudir a eso, imagínense cómo vivía ese pueblo. Si Moisés le tocó acudir a que tenían que apedrear al que cometía adulterio, al que hablaba mal de Dios, si Moisés le tocó acudir a eso, porque eso fue una decisión de Moisés, si a Moisés por eso no podemos ver a Dios que Dios es el que castiga, sino que es una acción de Moisés para poder enderezar ese pueblo un poquito. Y entonces se quedó en la ley judía. Y en el paso del tiempo querían más a Dios, se acercaban más a Dios, pero la ley se quedó. La ley no fue cambiada, la ley fue respetada tal y cual Moisés la colocó. Y entonces decían, no, si es que usted se cree Dios, lo vamos a apedrear. No, es que si usted habla mal, usted tiene adulterio, lo vamos a apedrear. Es que si usted tiene pecado, lo vamos a apedrear, lo vamos a crucificar. Siempre era el empalamiento o apedreando a las personas. Y ya. Solo se necesitaban 2 testigos y punto. Es que ni siquiera había un juicio. Llegaban y decían, bueno, ¿quién lo vio? Usted lo vio, listo, ya. Había que apedrear y listo. Pero no era la ley de Dios, era la ley humana. Era la ley humana para poder enseñarle a Dios, al hombre a respetarse a sí mismo y a respetar a Dios. Entonces, tenemos que ver que esa ley de Moisés no es la acción del Padre. Esa ley de Moisés es una acción humana, ayudada por Dios, iluminada por Dios, para que esa acción humana fuera realmente una disciplina. Y Dios se estaba dando a conocer, el Padre se estaba dando a conocer, y el hombre estaba entendiendo por primera vez al Padre, tenía que haber alguna disciplina. Y eso fue lo que hizo Moisés, adoctrinar, disciplinar. Por eso muchas personas ven a Dios castigador, pero no fue Dios. Vamos a aclararlo muy bien, fue Moisés. No fue Dios el que hizo esas leyes de apedrear, de castigar, ¿no? Fue el hombre el que las hizo para poder enseñar a Dios. Y desde ahí nacen el método de las leyes. Hoy en día en los países todos tienen su ley, su constitución de ley, todos los países tienen una constitución de ley, porque la constitución de ley es basada en el ejemplo que da Moisés. En ese ejemplo de organizar normas que da Moisés, en eso se basa todo el mundo de ahí en adelante. Y todos los estados se basan allí, con ese primer modelo, pero no es el Padre. Por eso cuando ustedes vayan a leer allí, van a encontrar, uy, ¿cómo así que Dios manda castigar, que Dios manda apedrear? No. Vamos a diferenciar esa ley que es humana en busca de poder entender a Dios Padre. Entonces, Dios Padre, creador, Dios Padre,
Siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Nadie ha visto al Padre, pero sí han visto su acción, sí han entendido su acción. Lo ha hecho por medio de hombres, lo ha hecho por medio de ángeles, por medio de los profetas. Ha hablado al pueblo siempre por medio de los profetas. Acostumbraba mucho a hablar por medio de sueños, porque allí a José le habla por medio de sueños. A los dos José, a José el que interpretaba sueños, que es un profeta José, y también a José, que es el que adopta a Jesús, que lo conocemos como San José Patriarca. También le hablaban medio de sueños. A Ananías, siempre ha hablado a algunos hombres por medio de sueños. A Moisés habló por medio de la zarza. Y siempre ha pedido que se le respete un lugar. El templo. Y antes hacían subir a Moisés al monte, a hablar con él, a separarse del mundo para hablar con él. Siempre ha pedido que se le respete un lugar. ¿En dónde está el Padre? Nosotros conocemos que el sitio del Padre es el trono de Dios. Cuando ustedes ven la imagen de la Trinidad, pues esa simplemente es una imagen, es una imaginación. Cuando usted vaya al trono de Dios no va a encontrar un viejito barbado y a uno más joven que Jesús y una paloma que es el Espíritu Santo, no. Estas imágenes solamente es producto artístico de la representación de la Trinidad, igualmente de la representación de los ángeles. Es un producto artístico imaginario. Es un producto artístico imaginario por el hombre representando la Trinidad, porque al Padre nadie le ha visto. Entonces, no piensen que el Padre es el viejito barbado que usted ve en la imagen de la Trinidad. Ese no es el Padre. El Padre es la acción del todo. Por eso se dice que Dios Padre está en todo y en todo lugar, porque todo fue hecho en Él. Por eso es que nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Ejemplo, cuando Picasso pintó un cuadro y ese cuadro firmado por Picasso está en la Casa Blanca, entonces allí va a decir, allá hay un Picasso. En la Casa Blanca hay un Picasso. Pero realmente no es Picasso. Es la obra de Picasso. Exactamente así se habla del Padre. En todo lugar está, porque en todo lugar está su obra, su firma, su huella, su presencia. Por eso es que decimos, Dios está en todas partes. Sí. Si ese cuadro de Picasso lo llevan a Brasil, entonces van a decir, Picasso está en Brasil. Sí, la obra está en Brasil, es un Picasso. Usted no va a decir, no, es un cuadro, no. Te va a decir, esa es un Picasso. Entonces, no va a decir, no, ese es un cuadrito que hay allá. No, ese es un Picasso, va a decir. Es lo mismo con la obra del Padre. Por eso nosotros aprendemos a diferenciar que el Padre está en todos lados, porque todo es su obra. Es decir, no pues que está en el cielo, lógicamente. Su esencia principal está en el cielo, pero su presencia en su obra está en todos lados, incluso en la nada. Por eso es que ya entendemos, Dios sí está en todas partes, porque aquel árbol es obra de Dios, porque yo soy obra de Dios, porque mis primos que están en X país es obra de Dios, porque los árboles que están en otro país son obra de Dios, porque la nieve que está en Alaska es obra de Dios. Dios está en todo lado. Ahí lo vamos entendiendo. Por eso Dios está en todas partes, porque todo es obra de Dios. Así como el cuadro de Picasso.
Entonces ya entendemos que el Padre, la acción del Padre, y ahora entendemos quién es. Es el todo, que está en todos, y por eso Dios está en todas partes. El Padre está en todas partes. Entonces dice, no, yo voy a orar a Dios porque Dios está en todas partes. Está en todas partes por esa obra. Pero su presencia de Padre está en el trono de Dios. En una parte, en un lugar que nosotros conocemos como el Edén, o lo conocemos como el cielo. Eso lo conocemos como el cielo, el trono de Dios. Ahora entendemos, ¿Dios está en todas partes? Sí, está en todas partes, igual que el Picasso, por su obra. Pero Él permanece en su trono. ¿Y cómo vigila Dios todo? Ya hablamos, por medio de los ángeles y por medio de sus obras, de su espíritu, que también se manifiesta en todo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña quién es el Padre. Y esa oración la conocemos en el Padre Nuestro. Y Jesús directamente nos enseña quién es el Padre. Entonces el Padre dice, cuando recen, háganlo de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces ya Jesús nos enseña que es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Y nos dice dónde está. Nos dice que está en los cielos. ¿Por qué en plural? Eso lo veremos en otro tema cuando hablemos del cielo. Entonces, el Padre que está en los cielos. Ya dijo dónde estaba. Ahora, si no le crees a Jesús, pues ya eso sí ya es otro cuento. Ya es otro cuento. Pero si tú crees las palabras de Jesús, vamos a creer que el Padre está en los cielos. Pero en la antigüedad no sabían que Dios estaba en lo alto y que estaba allí, que hacía presencia de pronto, pero nadie les había dicho realmente que el Padre estaba en los cielos. Se creía que estaba en el monte Sinaí, que estaba allá donde iba Moisés. Eso se creía. Luego cuando se construye el templo, se cree que está en el templo. Porque eso creían de los antiguos dioses. Pero ya cuando viene Cristo, dice dónde está el Padre. Ya Cristo determina el lugar donde está el Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un lugar. Hay un lugar donde está el Padre. Se llaman los cielos. Permanece allí. Está en todas partes, porque en todas partes está su obra y su presencia. Pero está en los cielos. ¿Y qué pide Cristo para ese Padre? Dice, le vas a decir, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Padre significa reconocerle, amarle, obedecerle y seguirle. Eso significa santificar a Dios. No es que nosotros vamos a volver santo a Dios, no. Es que nosotros le vamos a reconocer su santidad, su bondad. Que le vamos a reconocer su misericordia. Que le vamos a reconocer su omnipotencia y su omnipresencia. Cuando yo les hablaba que Dios está a todas partes, es porque su obra realmente está en todas partes, en todo momento, y desde el cielo puede verlo, sentirlo y tocarlo todo. Eso significa omnipresente. Entonces ya sabemos una característica de Dios, omnipresente, que significa en todo lugar y en todo momento, porque su obra y su actuar está toda
en Él. No es difícil entender. Todo es su obra y está en Él, y por eso es omnipresente en todo momento. Y viene la segunda característica, omnipotente. La palabra omnipotente del Padre, de Dios, en este caso pues los tres, pero estamos hablando inicialmente del Padre, que es omnipotente, quiere decir que tiene poder para todo. Y que por encima de su poder, nada hay. Por eso se llama, que es el principio y es el fin. Porque nada se puede salir de Él. Todo pertenece y todo se mueve en Él. Por eso se llama principio y fin. Y por eso su poder no es superado por nada ni por nadie. La característica entonces es omnipresente por sus obras y porque todo está en Él, y al estar en Él, pues Él está en todo. Vamos a poner un ejemplo. Toda la creación es el cuerpo de Dios. Entonces es como si fuera tu cuerpo. Si se te cae un dedo, y a mí se me cae un dedo, cuando vean el dedo van a decir, ese es un dedo de Albeiro. No van a decir, ese es un dedo humano, van a decir, ese es un dedo de Albeiro. Si se me parte la cabeza y rueda la cabeza, no van a decir, mire, esa es la cabeza de alguien. No, van a decir, esa es la cabeza de Albeiro. De igual manera, es la creación de Dios, por eso es de Dios, para Él y con Él. Toda la creación es el cuerpo de Dios y permanece en Él. Así que, para donde ande la cabeza, para allá anda la creación. Nadie puede hacer que dejar la cabeza durmiendo e irse a trabajar el cuerpo, eso no se puede hacer. Bueno, no sé si alguien lo podrá hacer. Lo más lógico es que no lo puedan hacer. De igual manera, Dios no puede dejar su creación a un lado. Por eso es omnipresente. Porque siempre está unido todo a Él. Todo lo que se ve, lo que se siente, se oye, se escucha y se palpa, y todo aquello aún que tú no puedes ver, está unido a Él. Y como está unido al Padre, permanece en el Padre. Entonces, ¿por qué hay que regresar al Padre? Porque aunque estemos unidos a Él, más adelante Él promete separarnos lo malo. Por ahora seguimos unidos. Incluso los malos. Incluso los que estén en estado condenatorio. Siguen unidos a Él hasta el juicio final. Aunque Él se les niegue y no lo puedan sentir, no son rancho aparte. Incluso el demonio. Y los demonios no son rancho aparte. Siguen unidos porque son criaturas de Dios. Siguen controlados por Él. Siguen en su cuerpo creativo, en su cuerpo de Dios. Hasta el último día que Él prometió ya separar. Pero por ahora todo sigue unido a Él. Por eso muchas personas le temen al demonio, pensando que es un Dios aparte. No es un Dios aparte. Él no puede hacer tampoco lo que le dé la gana sin que Dios lo autorice. Así que todo sigue unido a Él hasta el fin de los tiempos. Todo sigue en el cuerpo de Dios, todo, incluyendo los malos y los demonios. Todo sigue en la voluntad de Dios. Todo sigue en el poderío de Dios.
Promete Cristo que cuando ya llegue ese juicio final, pues ahí sí separará, pero todavía no ha separado. Aún todo sigue en él. Ese es el Padre, es todo. Ese es el Padre. Tiene un trono y desde ese trono se maneja todo. No es difícil entenderlo. Hágase de cuenta que es el cuerpo, esa es la cabeza, ese es el trono. Aquí está el trono dominando todo el cuerpo. Y todo el cuerpo unido a él. Así lo determinan con el cuerpo místico de Cristo, pero así también es el cuerpo de Dios. Por eso Jesús dice, santifiquen a Dios. Pídanle, créanle, síganle y glorifiquen esa grandeza. La Virgen María los cubra con su manto, los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.